A todos y a todas, muchas gracias por asistir a este proceso de consultas, de participación ciudadana para llevar a cabo este proyecto. Están aquí hoy, son las que nos van a explicar un poco todo. Yo no voy prácticamente a decir 4 pinceladas, pero tenemos a Irene Brenes, que es arquitecta, que es aquí de Conil, a Reyes Gallego, que también es arquitecta y es la encargada de poner en marcha todo el proceso de participación ciudadana, porque es uno de los requisitos que tiene la realización de este proyecto. Un proyecto que viene a través de una subvención de la ITI de Cádiz, la ITI territorial de la provincia de Cádiz, donde el Ayuntamiento de Conil se presentó, y lo que se pretende es regenerar espacios urbanos y que se conviertan en espacios accesibles, que yo creo que es importante, a espacios amables, espacios que tengan zonas verdes, zonas de descanso y que comuniquen diferentes zonas importantes de nuestro pueblo, ¿no? Ahora lo explicarán ellos con más detalle, ellas con más detalle. Yo creo que se trata de transformar las ciudades teniendo en cuenta conceptos importantes que ya vienen marcados prácticamente a nivel europeo y que se está llevando a la práctica en multitud de ciudades. Ahora ellas nos lo van a explicar con más detenimiento. Y estamos ante un reto, ante una oportunidad de transformar una arteria importante de nuestro pueblo, como es toda la calle Roza de los Vientos, Antonio Ligero, desde la rotonda del Punto hasta la rotonda que todos conocemos del ambulatorio. Por mi parte, nada más. Yo me alegro muchísimo que fuese una arquitecta de aquí de Conil la que ganase el concurso, porque hay que tener en cuenta que todo esto fue un proceso donde se presentaron diferentes arquitectos con diferentes propuestas y ganó aquí la arquitecta de Conil, ¿no? Por lo tanto, bueno, tenemos que estar satisfechos por eso. Yo creo que es importante. Y por mi parte, nada más. Tenéis la palabra. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer al Ayuntamiento de Conil esta oportunidad de poner en marcha este proceso de comunicación y participación para este proceso y para este proyecto, que yo creo que es un gran proyecto de Irene. Y bueno, esta mañana en la puerta del colegio me preguntaban cuando repartía estos trípticos si esto era un proyecto del Ayuntamiento. Y bueno, quería empezar comentando que esto es un proyecto que tiene un largo recorrido, que pertenece a uno de los objetivos de la Agenda 2030 a escala mundial y esos objetivos que, en concreto, el reto de esta agenda a 8 años vista es, bueno, tiene como 17 objetivos específicos, pero uno de ellos, que es el número 11, habla de las ciudades y las comunidades sostenibles y se para en el acceso a los recursos, en el transporte público, en la urbanización inclusiva y sostenible, en la planificación participada, en salvaguardar el patrimonio cultural y natural de nuestras ciudades y municipios, en la seguridad urbana, en el impacto ambiental y en el acceso universal y las ciudades inclusivas. En este sentido, se han puesto en marcha numerosos programas en toda Europa y en otros lugares. Y en este caso, pues estamos hablando de un programa que es el PREPU, que significa Programa de Regeneración del Espacio Público Urbano, que está gestionado por la Consejería de Fomento, Infraestructura y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, la Delegación Territorial y los municipios. Los distintos municipios de Andalucía presentan una serie de propuestas con unas características que tienen que cumplir una serie de requisitos para cumplir estos objetivos que decía antes de la Agenda 2030 de las ciudades sostenibles y en este caso pues Conil se puede sentir muy afortunado porque ha presentado un proyecto que ha sido seleccionado. Y este proyecto tiene una inversión completa, pero también tiene que cumplir esos requisitos y esas características que vienen dadas, por un lado, por este programa europeo y, por otro lado, a escala global y mundial. Lo que se persigue es un futuro mejor para nuestro planeta. Tenemos que cambiar el ideario para que las cosas funcionen de otra forma, porque como vamos, no vamos bien. Entonces, en este sentido, me gusta explicar
que el soporte para la vida cotidiana en el espacio público de las ciudades y de los municipios la venimos diseñando en los 2 últimos siglos según 2 tipos de espacios o infraestructuras. El primero son las infraestructuras duras. Estas infraestructuras duras, por un lado, tienen un solo uso, que es el del desplazamiento del vehículo motorizado. Por otro lado, es contaminante y, por otro lado, tiene unos límites fijos por la propia seguridad de las personas. La segunda infraestructura son las que se le denomina infraestructuras blandas, son las que acogen el resto de usos. El resto de usos es el uso peatonal, el paseo, el descanso, el encuentro entre vecinos, el desplazamiento de las personas con movilidad disfuncional, los veladores de los establecimientos, el soporte para llevar o para cuidar a una persona dependiente, alberga también los jardines, los árboles, funciones educativas, funciones turísticas, funciones comerciales. Este espacio, que son las infraestructuras blandas, no necesitan un espacio delimitado, ya que no provocan peligro para nadie y, además, no contamina, al revés. ¿Qué pasa? Que más del 70% de nuestro soporte está ocupado por las infraestructuras duras. Y el resto para todo lo demás, que al final son el resto de funciones que nos hace desarrollarnos en el día a día, en la vida cotidiana. ¿Esto por qué pasa? No tiene sentido, ¿no? Parece que nosotros mismos nos ponemos obstáculos. Bueno, pues la explicación es que la planificación de las ciudades se ha venido haciendo por personas que probablemente no se dedicaran pues, a llevar a un niño al cole o a ir con el carrito de la compra al mercado o no padecieran ningún tipo de movilidad disfuncional. Y lo que se pretende, bueno, aparte de todo el tema de la contaminación que veníamos hablando, lo que se pretende es generar una ciudad más lógica, donde todo quepa. No estamos diciendo que no se use el coche, pero estamos diciendo que existen medidas para que todos los usos se puedan dar de forma equitativa. En primer lugar, además, con la propia pandemia que hemos vivido, sabemos la necesidad que hay de salir y de usar el espacio público y de sociabilizar, aparte de un problema de sedentarismo que está ocurriendo en nuestras ciudades. Las medidas cada vez más urgentes contra el sedentarismo, por ejemplo, y la salud, pues sería una de las primeras medidas a tomar. La segunda, contra el cambio climático, pues hacer unos proyectos medioambientalmente más sostenibles. La tercera, contra la exclusión social de todas estas anteriores personas y funciones, sería hacer proyectos equitativos. La cuarta, ante la pérdida de identidad de nuestras ciudades, cuidar el paisaje y el patrimonio. Y la quinta, frente a la globalización y la desaparición del pequeño comercio, fomentar el comercio local. ¿Cómo se puede hacer esto? Hay 5 estrategias claras que, como digo, vienen marcadas por estos programas también. En primer lugar, invertir el orden de las prioridades, como veis en el esquema de arriba. En segundo lugar, reducir la superficie de infraestructura dura y aumentar la superficie de infraestructura blanda y los espacios accesibles. En tercer lugar, renaturalizar las ciudades, reverdecer, permeabilizar. Con esto conseguir que el ciclo del agua vuelva a su ser, sombrear, a favor de bajar las temperaturas contra el cambio climático. Incluir un mobiliario urbano inclusivo y dar a conocer, implicar, hacer partícipe y explicar la necesidad urgente de un nuevo modelo en nuestras ciudades.
Además de todo esto, también se ha comprobado que cuando los espacios se transforman, se gana tiempo. Es importante, ahora mismo hay una política de la gestión del tiempo y hay muchos estudios que analizan y comprueban que para llegar a un lugar a 200, 300 metros se tarda más yendo al coche, arrancando el coche, buscando aparcamientos, que transitar andando hasta ese sitio. Es cierto que para eso hace falta que sean lugares habitables, que tengan sombra y que tengan espacio y anchura suficiente para poder cubrir estas necesidades. Bueno, aparte del PREPU, yo os invito, si os interesa este tema, a conocer los proyectos de Superila, por ejemplo, en Barcelona, en las manzanas del Ensanche, los proyectos de Slow City, de ciudad lenta, ciudad calmada, ciudad peatonal y la ciudad de 15 minutos. Esos son los modelos que, de alguna manera, he traído y también algunas referencias. Este es un proyecto del Paseo San Joan, en Barcelona, que yo siempre utilizo como referencia y la verdad es que me gustó mucho que la primera conversación que tuve con Irene me dijo que también se había basado un poco en este tipo de estrategias. Como veis, en la parte de la foto de arriba, la acera es bastante estrecha, así es como estaba antes, y ahora pues sigue habiendo un carril de tráfico rodado, un carril bici, su espacio de estancia, espacios accesibles, espacios más para el disfrute y más reverdecidos, y los veladores. Es todo compatible en la misma sección de la calle. Entre los ejemplos que había traído de todos estos modelos que se están ya ejecutando en otras ciudades, este de aquí es el modelo de la Superila de Barcelona, en el que antes en toda esta trama pasaba el coche privado libremente y ahora solo pasan los residentes. De forma que aquí se ha provocado una semi-peatonalización que hace que la gente tenga más espacio para el encuentro. Y además los comercios están comprobando que, claro, donde antes pasaba un coche solamente de paso, ahora la gente camina, se para, se sienta, se toma un café, se compra algo y que la economía también se está favoreciendo en este sentido. Y la ciudad de los 15 minutos es el modelo que en principio han puesto en marcha en París, pero se está copiando en muchas ciudades y municipios de España. Significa que a 15 minutos a pie tienes que tener todas las necesidades básicas cubiertas. Es decir, equipamientos como el centro de salud, un colegio, zonas culturales. ¿Qué pasa? Que en Conil, y por eso pongo este ejemplo, eso ya lo tenéis. O sea, aquí existe la trama de vitalidad, del índice de vitalidad y habitabilidad urbana. Aquí ya existe, tiene la suficiente permeabilidad entre cruces de caminos, está bien dotado de equipamientos de todo tipo, solo falta hacer ese soporte más habitable. Entonces, esa es una oportunidad que ahora se puede aprovechar con este proyecto. Y por otro lado, también hay un análisis, un trabajo muy completo de análisis diagnóstico y propuestas del PAU, el Plan de Accesibilidad Universal, que la verdad que es muy interesante y que os invito a todos a visitarlo en la página web del Ayuntamiento, que aquí están sus autoras y también se le puede hacer cualquier consulta. Bueno, esto que vengo a decir es que en espacios que tenéis como este, que además es una arteria que está vertebrando espacios como el mercado de abasto, como un colegio, como un centro de salud, se pueden convertir en un espacio como este, donde cabe todo. Y ya por último, termino, no me quiero alargar y prefiero que vosotros hagáis preguntas y consultas. Termino con algunas experiencias de participación, de codiseño y de propuestas de mejoras, donde siempre se va con un anteproyecto previo, porque no se puede ir con una hoja en blanco, porque hay una serie de expertos que hacen una primera propuesta después de hacer el trabajo de análisis diagnóstico, y a partir de ahí, con los propios usuarios, pues se determina las últimas conclusiones o las mejoras
que pueda haber en ese sitio, que es un poco lo que se pretende hoy, ¿no? En este otro caso teníamos muy poco presupuesto y esto es lo que sería ideal que consiguiéramos en la propia ejecución de esta obra, pero no sé si va a ser posible porque, como digo, viene dado unos criterios y unas limitaciones por parte del programa europeo, donde los propios vecinos propusieron cuál era la solución a este pavimento que era inaccesible, a este paseo. Al paseo le pusieron ellos el nombre, pero también, coordinado con Parques y Jardines, conseguimos mejorar, unificar, digamos, todos esos alcorques, hacer alcorques corridos, que también son el tipo de alcorque que va en el proyecto, y los propios vecinos eligieron las plantas, plantaron con Parques y Jardines y con nuestra mediación y digamos que adoptaron. Entonces, los propios alcorques tenían su nombre, ¿no? Y por último, este es el proyecto de la peatonalización de la calle Baños, que es una calle muy céntrica donde antiguamente solo había coches y hay muchos comercios en planta baja. Y aquí casi que lo que se ideó con los vecinos fue la planificación de las obras, porque estaban muy preocupados con las obras por las posibles pérdidas en su negocio, ¿no? Entonces conseguimos con la empresa constructora hacer entre todos una planificación en la que todo el mundo se veía de alguna manera beneficiado. Y bueno, por último, estamos en el nivel 2, digamos, de este proceso de participación que se pretende, donde nos gustaría, yo ahora voy a pasar una libreta con un bolígrafo, donde nos gustaría recoger de forma anónima vuestras impresiones del proyecto de Irene, vuestras propuestas. También otras libretas donde me gustaría que me pusierais el correo para meteros en una lista y estar constantemente informados de todo este proceso. Y bueno, cuando conozcamos, y hoy podemos hablarlas también, vuestras primeras impresiones, se llevarán al proyecto, que además se pretende exponer públicamente, tanto en el propio sitio, que haya una exposición eventual al aire libre, como que se quede fija en el ayuntamiento con un seguimiento de plazos, de presupuestos y a partir de si conseguimos reunir hoy a un grupo motor de representantes interesados, pues establecer unas alianzas para hacer otro tipo de actuaciones futuras, como puede ser un itinerario cultural o la ruta de la tapa o un camino escolar o algún tipo de intervención en las plantaciones, en la propia obra y, al final, una evaluación del proyecto. Y, bueno, doy paso a Irene, que os cuente con más detalle en qué consiste su propuesta. Sí, ¿no? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Irene, ya muchos me conocéis ya que soy vecina de la localidad. Un segundito que voy a poner la presentación. Comentaros que actualmente estoy redactando el proyecto del que estamos hablando, que tiene como objetivo regenerar el espacio urbano de la calle Rosa de los Vientos y que actualmente estamos en la fase de redacción del proyecto de ejecución que entregamos a finales del próximo mes de abril. Referente al tema de los plazos, nos trasladan desde la Junta de Andalucía que después de la presentación del proyecto se abre otro plazo para la supervisión del proyecto de unos 2 meses y tras ello una licitación de otros 6 meses. Así que tenemos idea de que se empiecen las obras a inicio del próximo año. Es cierto que esto es algo orientativo porque hay mucha gente interviniendo en este proceso, pero bueno, me gustaría comentar los plazos para que tuvierais una idea de qué tiempo estamos hablando. Vamos a comenzar explicando un poco el tema del punto de partida, sobre el tema del ámbito. El ámbito que recoge es desde la glorieta del Punto hasta la zona del ambulatorio, recorriendo toda la calle Rosa de los Vientos y el inicio de la calle González Sánchez Fuentes para dar acceso al ambulatorio. Estamos hablando de una superficie aproximada de unos 8.300 metros cuadrados con una longitud de casi 500 metros.
Es una calle de una sección variable, con estrechamientos puntuales en algunas zonas de 12 metros, pero, por ejemplo, tenemos otras zonas como donde está el Colegio Menéndez Pidal, con una anchura bastante mayor. Entonces, es una calle con muchas oportunidades y diferencias en su recorrido. Hacer un breve comentario al presupuesto. El presupuesto de ejecución para las obras final es de 1.217,31 euros. Esto es una cantidad inamovible y sí que el tema de la superficie es un ámbito que nosotros podemos determinar aproximadamente, pero el presupuesto es algo inamovible que nos viene dado por la propia subvención. Voy a pasar a la siguiente. Antes de explicar el proyecto, me gustaría hacer un breve recorrido por el estado actual de este ámbito y de las oportunidades que tiene este espacio, que estoy segura que como vecinos de la localidad que usáis este espacio, los conocéis y lo habréis sufrido. Me gustaría comenzar, por ejemplo, con la problemática que tenemos en la zona del ambulatorio. Se ve un poco regular la imagen, pero bueno, seguro que tenéis la idea. Donde carecemos de itinerarios peatonales. Después, por ejemplo, hay otros tramos a lo largo de la calle donde los acerados son insuficientes, no hay accesibilidad y en muchas ocasiones población vulnerable, como puede ser un carrito de bebé o alguien que vaya en una silla de ruedas, tiene que desplazarse a la calzada con la falta de seguridad que eso provoca. También tenemos situaciones de pavimento en mal estado, falta de seguridad en algunos tramos porque no existe ninguna protección en el acerado y hay muchos coches que hacen paradas en el acerado, de forma que se provoca una interrupción del itinerario. Y también detectamos una falta y ausencia de espacio público. Por ejemplo, en la zona del punto, donde tenemos la zona del día, es una zona con mucha afluencia, donde vemos cómo se aglutinan gente vendiendo flores, vendiendo cupones, la gente se paran a hablar y realmente el espacio físico no es capaz de recoger la capacidad de demanda de las personas que ahí tienen encuentro. Vamos a ver a continuación el tema de las oportunidades, porque sí que es verdad que es un espacio que tiene mucha problemática, pero tiene aún más oportunidades. Es un espacio que es un eje que conecta, como ya sabéis, el Menéndez Pidal con el mercado de abasto, futuro mercado gastronómico actualmente en obras, y el ambulatorio, pero no solamente es la conexión que tiene con esos tres equipamientos, sino que es un eje que discurre en paralelo a la zona de la bodega, que es la zona más comercial que tenemos en la localidad, y a la misma vez la importante transversalidad que tiene el proyecto con otros ejes, como por ejemplo el eje que nos conectaría con el centro administrativo, en este caso sería Ayuntamiento, aquí donde estamos hoy en la Sala de la Cultura, y la Oficina Técnica a través de la calle La Laguna, actualmente en obras, o por ejemplo la conexión que tenemos a través de la calle San Sebastián con el casco histórico. También comentar un aspecto bastante importante y que preocupa bastante a los vecinos, como es el tema de los aparcamientos. En las inmediaciones del proyecto tenemos una parcela municipal, en la zona conocida como Campo Cachorra. Os quiero recalcar que esto es algo ajeno al proyecto, pero que nos estamos coordinando con el ayuntamiento para que se solucione el tema de los aparcamientos con estas actuaciones. En esta parcela se está trabajando para la ejecución de un edificio en altura de aparcamiento y compensar el tema de pérdidas de aparcamiento. Otros temas que también querían comentar es que este proyecto, pese a estos ejes que he comentado principales, es un eje vertebrador para toda la localidad, porque con ampliaciones o con transversales de este proyecto podemos llegar a otras partes de mucha importancia, como pueden ser la zona verde de la Atalaya o el Parque Eurovelo, que viene desde la zona de Los Caños. Vale, bueno, pues ahora voy a empezar a explicar las estrategias de proyecto y lo primero que quería hacer es, antes de definir un poco qué es el proyecto y cuáles son las estrategias que lo definen, es hacer alusión al dossier técnico que se desarrolló por la Oficina Técnica de CONIL, que es el documento base que se presenta a la subvención y gracias al cual se consigue esto para la localidad. Entonces, ya en ese dossier se define esta calle como una calle parque
Y ese concepto de calle-parque es un espacio que se entiende como un parque introducido en la ciudad, una especie de parque lineal con un techo verde. Entonces, me quería hacer referencia a esto. Lo primero que necesitamos para conseguir introducir una calle-parque lineal en la ciudad es ganar espacio para el peatón y, como consecuencia, necesitamos desplazar ese espacio del vehículo. Aquí, ¿cuáles son las operaciones que hacemos? Primero, en primer lugar, respecto al tema del vial rodado, se reduce la calzada a un solo sentido. En este caso, se va a reducir la calzada en sentido desde el punto hasta el ambulatorio. Aquí también quiero comentar que hay otras dos actuaciones de movilidad que se consideran en el proyecto. La primera de ellas es en la calle Chiclana, en la zona superior, que actualmente es posible los dos sentidos. Se va a dejar en un solo sentido para evitar que esta ruptura que hace en la Plaza Blas Infante no sea tan significativa. Y otra reordenación del tráfico es aquí, en la calle Línea de la Concepción y de la Confederación, donde actualmente está permitido doble sentido y genera aquí un punto donde el itinerario peatonal es inexistente. Una vez comentado este tema de la calzada, el siguiente punto es el tema de los aparcamientos. Que se están estudiando en colaboración con el ayuntamiento, que todos los aparcamientos van a ser desplazados. En este caso, vamos a tratar, por un lado, los carga y descarga y, por otro lado, los aparcamientos. Los carga y descarga se van a ir localizando en las calles perpendiculares en la posición más próxima a su estado actual, y el tema de los aparcamientos se van a reubicar, como he comentado antes, en primer lugar, en el edificio en altura que se va a construir en la zona del Campo Cachorro. Y hay otras dos actuaciones paralelas que se están gestionando ahora mismo, como son en la parcela de atrás del ambulatorio y en una reordenación de los aparcamientos en la calle Piedra La Rendona. Esto nos pone de manifiesto con los números que tenemos un balance bastante positivo respecto a este tema. Pasamos a la siguiente. Las siguientes estrategias de proyecto que quería comentar es que se plantea todo este espacio en plataforma única, salvo la zona de los nudos de las glorietas, salvo en el punto y en la zona de la glorieta del centro de salud, donde sí que habrá una diferencia de altura entre la calzada y el acerado. El resto se va a resolver todo en un único plano y serán los diferentes elementos, como son vegetación, arcorques, pilonas o mobiliario urbano, quien irá marcando el flujo de los peatones y de los vehículos. Ahora quería explicar el tema de lo que he anunciado antes un poco, el tema de la calle Parque. Esta calle Parque supone una actuación global y una transformación completa de la calle, de forma que cambiamos las circulaciones, los pavimentos, la sección y las instalaciones parcialmente. En este sentido, ¿esto cómo lo conseguimos? Lo conseguimos en primer lugar con la creación de un techo verde en todo el ámbito. Este techo verde se persona con 3 líneas de árboles que van en todo su recorrido. A nivel de calle, tenemos una senda verde que recorre todo el espacio y va a estar formada por un pavimento permeable, de forma que nos permita recuperar el agua y devolverla a los acuíferos. Explicar que esta senda verde es un elemento flexible que se va adaptando a las diferentes posiciones del trazado, de forma, ya que, como he comentado antes, es un vial que la sección es variable, donde nos vamos encontrando diferentes circunstancias. Esta senda se va adaptando a zonas de descanso, veladores y otros elementos singulares que nos encontraremos en su recorrido, de forma que los integra. Además, también se tienen en cuenta unas actuaciones más singulares en las zonas de más amplitud, como por ejemplo son las zonas del Punto y la zona de la Plaza de Blas Infante. Se ha proyectado la creación de un espacio público en esta zona que tanto lo demanda, y también hay una actuación para coser la Plaza de Blas Infante, actualmente rota por el paso de los vehículos. Sí que se va a conservar el tema del paso de los vehículos, pero se le va a intentar dar unidad arquitectónica a ese espacio. Y ya por último, sería un poco explicar que el proyecto considera la instalación de mobiliario. En este caso, lo que estamos planteando es un mobiliario cómodo, serían bancos de madera con su respaldar.
tema de aparcamiento de bici, ya que estamos fomentando el uso de la bicicleta en este espacio. Y también se va a hacer una renovación del alumbrado público, de forma que ahora mismo tenemos un alumbrado de una escala mucho mayor, vamos a pasar un alumbrado de una escala menor, pensado para las personas. Y también se considera la renovación de las instalaciones, de forma que se va a instalar un saneamiento separativo de aguas fecales y pluviales y estamos estudiando sustituir el abastecimiento. Y por mi parte, quería terminar esta explicación con estas imágenes del antes y el después, porque quería que fuera un poco la imagen última que os llevarais del cambio que tenemos tan importante, ese contraste entre la ciudad que tenemos y la ciudad hacia la que queremos caminar, que es muy importante que tengamos una conciencia global todos. Así que nada, ahora si os parece, creo que vamos a hacer una ronda de preguntas y seguro que será más constructivo si estamos todos hablando. Os acerco el micro para cualquier pregunta o propuesta. Pregunta, por ejemplo, ¿no hace falta micro? No. Los comercios que tenemos, por ejemplo, plazas de minusválidos, que por ejemplo mi negocio es sanitario, ¿esas plazas se mantendrían? Usted es el propietario de la ortopedia, ¿verdad? A ver, explicarle que nosotros estamos estudiando detalladamente de todas las circunstancias, ¿vale? En su caso, ya que el establecimiento está justamente en la esquina, lo que estamos estudiando es que el aparcamiento de minusválidos esté en la esquina de la calle que tiene perpendicular. Pero entonces, ¿siguen circulando coches de la calle, no solamente para los residentes? Sí, va a estar autorizado el paso de cualquier persona, no solamente sería para autorizados. Lo que se restringimos es la calzada un solo sentido y el tema de los aparcamientos, como hemos hablado, que se reubican dependiendo del tipo de aparcamiento. Por ejemplo, en este caso, un aparcamiento de minusválidos se le va a dar prioridad y va a ser en el lugar más próximo posible. O el tema de las cargas y descargas, que también tenemos en cuenta el tema de las distancias. Y ya luego los aparcamientos estándar para cualquier ciudadano, sí que los vamos a reubicar en zonas de bolsas de aparcamiento.